¿59? Listo. Entonces, buenos días. ¿Cómo están? Eh, Hoy en este hermoso día donde Monserrate está cubierto por nubes y llueve y llueve y llueve y no ha llegado nadie a la entrevista, después de la semana pasada que pospusimos por varias circunstancias, pues podemos hacer esta reunión con ustedes, con un equipo de trabajo egresado de la mejor facultad de artes del país, que es la SAP, donde ustedes tuvieron la desgracia de coincidir conmigo en muchas clases, pero a pesar de eso lograron realizar procesos individuales en términos como de adultez profesional muy significativos, tanto como para mostrar en esta oportunidad aquí en reemplazo una retrospectiva de 5 años de trabajo. Entonces, digamos que para empezar como hablando en serio del proyecto, yo tengo un problema con el nombre, y es que yo le pongo un nombre y ustedes le ponen otro. Entonces, ¿cómo se llama este proyecto? Porque yo le puse Artista por un Sueño, que es básicamente trabajando como en torno a esta pieza audiovisual, este mediometraje que está detrás de nosotros y que pues está viendo sin audio, pero resulta que a veces aparece la morada y a veces aparecen otro tipo de menciones. Exacto, entonces empecemos por ahí como respecto a cómo se llama este proyecto para después, como ya enlazarlo con la siguiente pregunta, como bueno, XXY qué hace, desde hace cuánto están trabajando y de hecho si lo quieren hablar también, como no tanto por qué se fueron quienes se fueron, sino cuántas personas han pasado por este colectivo. Bueno, pues la primera pregunta, el proyecto del documental se llama Artista por un Sueño. El taller que estamos lanzando acá en este espacio de reemplazo se llama La Morada. ¿Qué otro nombre hay? La colcha colombiana. Bueno, un nombre de la obra que hicimos se llama La Colcha Colombiana. Y ya, y pues el colectivo como tal, XXY. Sí, siento que, bueno, también hay otro nombre que es el nombre del performance, que se llama El escudo que el gobierno olvidó darte. Tenemos muchos nombres, nos gusta nombrar. Bueno, efectivamente llevamos cerca de 5 años trabajando como colectivo las tres. Iniciamos casi 8 o 9 personas. 8 o 9 personas y en el transcurso de los años pues ha cambiado todo y ya llevamos nosotras tres casi 3 años trabajando, bueno, un poco más, las tres ya como fijas dentro del colectivo. ¿Cuál era la otra pregunta? No, a ver, otra pregunta. Me gusta lo de los problemas con la denominación porque creo que en parte también habla de algo que es lo que yo más identifico en este proceso y es como ese sesgo de lectura generacional respecto a los productos visuales, a lo que ustedes hacen, de hecho a su propia manera como de aparecer y moverse en el mismo colectivo. Entonces me llama la atención eso, como que no nos llamamos de una manera, no nos llamamos como retrospectiva XXY o XXY 2012-2025 o XXY contra el patriarcado. Sí, como que no llegan al eslogan fácil, ¿no? Sino que se puede llamar la colcha, ¿cómo es? La colcha colombiana o artista como por un sueño, etcétera. Y en ese sentido me gusta como esa fluidez, porque en este sentido veo que ese es como un componente, un concepto más que un componente, un concepto que atraviesa mucho de lo que ustedes hacen y creo que bueno eso, pasar de 9 personas a 3 y quedar como con una, hoy en día, planta fija de 3 personas, también permite como establecer esa manera en que ustedes se mueven y creo también la manera en que de forma fluida se desenvuelven, haciendo su trabajo artístico, haciendo su vida personal e integrando su vida personal en el trabajo artístico también, sin jugar a ser las vanguardistas de eslogan como de eso, vamos a destruir X parangón político, ideológico, religioso para imponer nuestra postura estética, sino simplemente lo hacen, insisto, de manera fluida. Entonces aquí quería preguntarle a Valentina específicamente, pues porque ahorita la interrumpí, es respecto a esta retrospectiva de 5 años de producción que estamos viendo en reemplazo, ¿cuál es la obra más vieja, cuál es la más antigua y qué procedimiento siguieron para desarrollarla? Bueno,
Pues este espacio se llama La Morada porque lo que quisimos hacer fue crear un espacio de descanso, un espacio, pues La Morada significa como todo el espacio, ajá, y la idea era como recuperarse, un lugar para hacer ritual también. Pero lo primero que hicimos de lo que está acá son las chaquetas militares y los jeans levantacola. Eso lo hicimos en 2020, en pandemia, virtual, y fueron unos laboratorios donde tratábamos 3 temas principales: máscara, símbolo y la investigación que empezamos a hacer sobre el jean levantacola. Entonces hicimos una convocatoria virtual y enviamos unos kits a las casas de las personas con la chaqueta militar, jean, pinturas, una bandera, y la idea era que las personas desde los talleres que íbamos a proponer virtuales las intervinieran. Momento, la gente antes se contactaba con ustedes les mandaban a su dirección Ajá. o a la dirección que fuera y después se programaban para hacer el taller en conjunto. Exacto, virtual. Hicimos una convocatoria, sí, virtual, y estuvieron varios profesores y artistas nos ayudaron. Entonces estuvo Andrés Foglia, estuvo Daniel Rodríguez y estuvo Daniela Luna, que es una egresada también de la SAP. Y los escogimos porque ellos tenían investigación profunda en esos 3 temas: máscaras, símbolos y sobre la moda, que Andrés tiene una investigación sobre moda. De hecho, tenía una lectiva que se llamaba Arte y Moda. Entonces, y pues yo de hecho la estaba tomando, entonces fue chévere porque pudimos enlazar muy fácil la investigación que él estaba haciendo con la que nosotras teníamos como colectivo. Y ahí realizamos las prendas en pandemia, cada uno en su casa, pues hasta que pudimos vernos de nuevo. Nos encontramos en la casa de uno de los participantes y tomamos fotos, hicimos el registro, hicimos la socialización también de cómo ellos se habían sentido con los laboratorios porque no sabíamos mucho. Creo que, si no estoy mal, las sesiones fueron durante un mes. Sí, siento que fue algo... Voy a agregar algo. Como para generar el contexto, 2020 y pues como el uso simbólico de estas chaquetas fue debido al estallido social que se presentaba en el momento, porque pues como artistas y la responsabilidad que tenemos como de reflexionar al respecto y el contexto pues nos llevó a decir como bueno, nosotras desde lo que tenemos, qué podemos hacer o qué podemos construir, y desde ahí fue que elegimos esa chaqueta como el símbolo de pues de esa línea de investigación. Sí, o sea, iba a agregar a eso que pues como que también esos primeros laboratorios fue una forma de sobrevivir a la pandemia, como que era muy difícil, entonces también fue como tratar de configurar una forma nueva para crear en medio de la pandemia. Entonces como que eso de no saber cómo se sentían, pero después podernos ver y ver lo que ellos habían hecho o enviar los kits como a domicilio fue una manera muy novedosa de hacer arte y se fue muy lindo, como que sobrevivimos a eso. Y el tema también de las movilizaciones en pandemia nos daba esa pregunta como ¿qué eran las prendas más reconocidas, más repetitivas que la gente usaba para salir a marchar? Entonces de ahí pues surgió como lo de los marcadores de moda, ¿no? Como la máscara o el pasamontañas, la capucha, y ahí ya elegimos una que fue el camuflado. Entonces fue como, bueno, esto es algo que se repite de lado y lado, ¿no? Como las fuerzas militares y la gente también también se camufla. Entonces ahí se eligió el camuflaje para hablar sobre la máscara, por ejemplo. Aquí ya respecto al camuflado quería preguntar una cosa que creo que escuché o si no deliré, y es que estos camuflados sí fueron usados por personas que sí ejercieron como tal, o sea, es como si uno trabajara, no sé, como con prendas usadas de celador que compra en Plaza España, como que eso sí lo usó un celador. Y esa carga, ¿cómo se refleja acá respecto a los resultados que se vieron? Es decir, ustedes encontraron personas que le echaron ácido al camuflado, que lo mearon, porque pues en el ejército tratan a la gente como la mierda, o todo lo contrario, lo enaltecieron y lo convirtieron como en un altar privado repleto de insignias, o jugaban de manera como pasivo-agresiva, entonces como que en un momento lo homenajeaban, pero por otro lado lo destruían. ¿Cómo qué relación se hacía? ¿Qué relación hicieron las personas con la prenda? No en el sentido de la tela camuflada, sino de lo que ella significa en este contexto, además en el doble contexto que ustedes muestran, que es el de las movilizaciones, donde esa polarización se dio de manera como muy marcada, ¿no? Bueno, solo iba a decir que pues esa parte de máscara yo la di y lo que se hablaba era un par de conceptos y era como la máscara sirve para protegerse, para camuflarse o para hacer la amenaza.
sea, como amenazar a través del ocultamiento. Entonces, se daba la libertad de que las personas que estaban haciendo el laboratorio, o sea, haciendo parte del laboratorio, lo decidieran. Como querían usar ese tipo de máscara, ellos ya, o sea, qué tono le querían dar a esa idea de cómo usar la ropa y transformarla, ya era muy libre. Sí, como que ahí hubo, pues digamos, la invitada, que era Daniela Luna, y el invitado también, que era Daniel Rodríguez, en la parte de símbolo. Ellos también guiaron un poco el proceso de investigación, porque Daniela habla como de la reparación a través del tejido y la costura. Entonces, eso fue un indicio para ellos también, para ver hacia dónde querían llevar la chaqueta. Entonces, ¿quieres reconstruir, quieres perdonar, o más bien quieres hacer una manifestación? Digamos, Justino, que es la que tiene el fuego y dice levántate, él quería era hacer una reinterpretación del uniforme, y de hecho era como un cowboy y como sexualizado un poco, entonces él quería hacer una mofa. Saya, por otro lado, estaba muy interesada en las huertas y en cómo las plantas ayudaban como a sanar. Entonces hizo un retejido de ese camuflado, como que lo retejió, como lo reconstruyó. Y Pablo también lo llevó más hacia la protesta, entonces esa tiene, o sea, además de que es el chaleco camuflado, tiene como una máscara que tiene como palabras que sintió que se estaban utilizando mucho en el paro en contra de las personas protestantes. Entonces cada uno lo cogió por un lado, y siento que los tutores también guiaron un poco el proceso. Pues digamos, Daniel habla mucho de la palabra, y él utiliza la palabra para todas sus obras, entonces también eso ayuda a que ellos, digamos, pusieran la palabra levántate, o Pablo pusiera esas palabras en la ropa. Entonces, como que desde ahí siguió el proceso, y cada quien lo puso también desde su contexto. Fue chévere también porque enviamos la ropa a diferentes direcciones de Bogotá, o sea, cada quien estaba desde un contexto distinto, y nosotras también. Incluso como colectivo nosotros también hicimos una intervención a las prendas. Nosotros que, digamos como que, bueno, teníamos diferentes, entonces una de esas fue precisamente la de las insignias, y pues fue como cuestionarse las insignias a través de qué medios se consiguen, ¿no? Y finalmente como que la historia nos ha mostrado que han sido a través de actos muy bélicos, crueles. Entonces como que también hicimos una burla precisamente como a ese reconocimiento, ¿no? Como que finalmente eso se ha logrado a través del dolor de muchas otras personas. Y ahí entonces quisiera preguntarles ya respecto a la reunión de esos objetos y a su configuración para mostrarla, porque aquí digamos es que están enlazados, aquí no es una obra singularizada, sino todas ellas están configuradas. Y quisiera preguntarles, no sé si la pregunta aquí sea al lugar, si esa configuración de esta obra completa, o sea, como todas estas intervenciones constituyendo un solo objeto, fue la que se estrenó en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, ¿o no? Sí, no, o sea, siento que el hecho de que ahorita estén así unidas es porque ya han estado varias veces expuestas individuales, como que era una pieza cada una, y siento que ya todo el recorrido de estos años la ha vuelto una, ¿no? Como igual, como tejerlas, sí. Sí, sí, porque ellas en el registro que hicimos después, ahí se unificaron, hicimos de hecho como registro de cada persona, outfits, y sí, como digamos, son las prendas de Pablo, y también ellos nos decían cómo querían las fotos, más o menos. Teníamos una pantalla verde, cámaras, y ellos decidían como qué intervención querían atrás también. Cada uno, creo que algunos editaron de hecho sus propios videos, entonces sí, fue como una ya relación colectiva con los participantes. Los jeans Levantacola, digamos, no estuvieron expuestos en la Ciudad Autoconstruida porque allá el contexto era un poco diferente y se salían un poco de la temática que el museo nos planteó. Entonces los jeans no participaron en esa ocasión. Y también estuvieron como en el Museo de Bogotá. Esta pieza pasa a ser después pasa a ser un complemento como ya del performance, que es el escudo que el gobierno olvidó darte, que es una reflexión posterior a todo este proceso investigativo y de creación. Hablemos de esa obra. Bueno, entonces
partiendo como de estas reflexiones de la violencia en Colombia, la herida como colectiva que genera como toda esta problemática, pues seguíamos en la pregunta desde nuestro punto qué podemos aportar, ¿no? Como que se venía hablando mucho del proceso de paz simultáneamente, las ponencias, otras muestras de arte alrededor de esto y bueno, desde dónde podemos ubicarnos nosotras. Entonces hicimos una larga investigación con respecto al poder de la magia dentro del conflicto en nuestro territorio. Entonces ahí empezaron a salir elementos como un poco más místicos, como el mantra, las velas, los objetos, como más rituales, tipo el palo santo, las plantas medicinales. Lastimosamente nos encontramos con la cara más dura de la magia y era la magia negra, ¿no? Es decir, encontramos como los cruzados, que es básicamente como protegerse para que las balas no te atraviesen, entre otras. También estaba ese, es que bueno, si quieren, nosotros como que encontramos un libro que era una investigación de, no sé si es una historiadora de los Andes, y bueno, eso empezó porque yo estaba hablando con un amigo, ya como que el colectivo había llegado a un punto en donde, bueno, que seguimos, y estábamos hablando mucho como lo del conflicto, lo de los paros, y entonces como que yo estaba hablando con un amigo y pensamos, bueno, detrás de la guerra aparente hay también una guerra paranormal, que todos los colombianos lo sabemos. Entonces como que yo me acuerdo que empezamos a hablar de eso con pues, nosotras y empezamos a investigar sobre qué era de qué se trataba esa guerra paranormal. Y también como que reflexionamos sobre, claro, estas chaquetas sí fueron usadas por militares de verdad. Entonces, como si murieron o no, en qué condiciones se preparaban para entrar al combate, cómo era como esos rituales. Entonces, lo que decía Jess, encontramos cosas muy duras, también como artificios para que el enemigo no te viera, desaparecerse. Entonces, algo que decía en ese libro que era muy chévere era como que toda esta idea del ritual también se trata de cómo crear mundos posibles, nuevos mundos posibles a través de lo espiritual y de pues lo simbólico. Entonces nosotras dijimos, no, pues o sea, nosotras no queremos tal vez ahondar en como nigromancia y esas cosas, que obviamente no. Entonces dijimos, bueno, creamos, o sea, hagamos como un artefacto nuevo, un mundo posible. Entonces ahí surgió el performance de el escudo que el gobierno olvida darte, que el nombre hace un poco énfasis en eso, como no te dan esa posibilidad también de protegerte a través de lo espiritual, por así decirlo, de lo místico. Entonces, de ahí surge. Y creo que también para agregar, nosotras individualmente estamos también en un proceso, cada una como que nos unimos mucho como a lo místico, como que cada una tenía altares y estábamos también un poco impregnadas de eso. Entonces, pues también siento que la situación del Estado siempre va a cambiar el arte y va a cambiar la moda también, y eso también lo entendimos, como que si ahorita se están hablando de procesos de paz, si ya no estamos en paro, si se está cambiando el gobierno, si hay una esperanza de cambio, también cómo podemos mostrarlo a través de lo que hacemos. Entonces, el ritual se trata de eso, de sanar las chaquetas. Y lo que hicimos en el performance del Museo de Ciudad Autoconstruida fue que hicimos un costal con el patronaje de la chaqueta militar y le tejimos plantas medicinales. Entonces la idea era, mientras tejíamos las plantas medicinales, decir un mantra que nosotras creamos a través de ese texto. Se llama Liz Cano, la chica, y ella pues como que hizo una investigación muy rigurosa con las personas, como investigó y entrevistó mucha gente para poder hacer ese texto. Entonces habían testimonios de madres, como que le hacían no sé qué ritual a los hijos para protegerlos. Entonces eso pues nos conmovió mucho también, ¿no? Como esa mirada de la madre en la guerra, de las personas en la guerra, que no van a la guerra, sino las familias que también se quedan ahí, buscan una manera de proteger. Entonces de ahí salió el mantra que decimos. Y luego al final del performance las chaquetas estaban dispuestas como atrás de nosotras y la colgamos en la mitad, como diciendo ya están sanas estas chaquetas y pueden volver a tener otra vida, ¿no? Como otra manera de sanar a Colombia. Por eso también está el mapa como en el ritual. Digamos que en todas las familias colombianas antes la aspiración era tener abogado,
y cura. Y si no, pues ser pobre. Y cuando nuestras familias empezaron como a migrar y dejaron de ser pobres, entonces era tener tombo o profesor. Y en nuestro caso creo que se repite y cuando nos matan al familiar tombo, nos dan, pues les dan. En mi caso no ha pasado porque aquí nuestra familia es más mamerta, como, pues son padres uribistas, pero hijos profesores. Y en las otras familias donde sí son como uribistas, tal cual, pues si les matan los hijos y se los han matado en combate, sí les dan como cosas después de que son asesinados, entonces como que les dan la bandera, y les dan como un video de la trompeta está haciendo el ruido, etcétera, y como todas las latas que el man se ganó, no las que disparó, sino las que se ganó por haber matado a otros, etcétera. Entonces sí era como, son como ritos de parte del Estado y de la milicia como para garantizar ese hecho de, bueno, sí, nos entregaste a este ser querido de tu familia, él fue y le quitó la vida a otros seres queridos de otras familias, y después como que vuelve un objeto y el objeto se queda. Y en ese sentido lo que he visto en esos procesos rituales es que los objetos no son sanados, sino que son resguardados como con su carga de muerte ahí, no es como guardar un cadáver, o más bien como guardar un arma que produjo muchos cadáveres y tenerla ahí en la casa, y más bien convertirla en un altar. O sea, ya yéndonos más hacia allá religiosos, como colgar la cruz, que era el artefacto en donde mataron a Jesucristo. Entonces es como lo que hacen es adorar la cruz, como que es el objeto que significó como su muerte. Entonces sí, es muy cierto, como que todo gira en torno a esa como muerte constante que legitima el Estado. Entonces también por eso era el nombre. Y siento que también llegamos a esta idea de que a través de la poesía, que era la construcción como de los mantras y la palabra, pues se podía generar ese nuevo escudo, ¿no? Y como pues igual jugar sobre lo simbólico, ¿no? Sobre las nuevas posibilidades que tiene un objeto que está construido sobre la muerte y que se pueda llevar a como cosas más poéticas también, y como también que la ropa tenga una segunda oportunidad, porque obviamente nadie quiere usar una chaqueta pues que fue usada realmente por un militar. Exacto, exacto. Y bueno, también siento que de ese tipo de violencia, como más masculina, que es la guerra y todo esto, y la idea también de que el misticismo en muchas regiones está liderado por mujeres, porque como que era esa forma también que las mujeres tenían para entrar en la guerra, tanto como interceder de una manera por sus hijos, o pues no sé, las brujas que supuestamente ayudaban a Uribe, y bueno, llegamos como a este otro tipo de violencia que era más como corporal o estética, y ahí llegamos al jean levantacola. Entonces como que unimos esas ambas cosas que parecían que no tenían. Pero hay momentos que antes, porque eso me parece que es eso, como otra hora central de la exposición, pero antes de eso quisiera llegar a la parte del rito en donde ustedes decían, como, es que no entendí, generaban a partir del patrón de tejido, eso, quisiera saber eso, lo del costal y lo de las plantas medicinales que según entendí se entretejían, pero mi pregunta iba es como, ¿y después qué? Es decir, ¿se deja colgado, se dañaron, se botan, o se sembraran, o no sé qué pasa? Pues porque es un ritual, ¿no? No sí, simplemente claro. Eche tinto, bótenlo, chao, porque después viene otro. Sí. Bueno, pues partiendo como de esta reflexión alrededor de las chaquetas ya como un elemento puramente cargado como de esta intención, como de todo este accionar también en el contexto de la guerra, pensamos como, bueno, ya están lo suficientemente cargadas, ¿qué más podemos hacer? Entonces decidimos utilizar el costal de papa como la materia, como la tela que iba a construir la nueva chaqueta que ya iba a demostrar o a representar ese proceso de sanación. También porque, bueno, muchas reflexiones a partir del contexto sociopolítico del momento. Entonces construimos la chaqueta con el costal de papa y utilizamos las plantas medicinales como el elemento que iba a, digamos que a canalizar esas palabras que estábamos diciendo de manera sincrónica y repetitiva. Entonces simplemente las íbamos entretejiendo en los huecos del costal. Finalmente la imagen era como, la gente no lo sabía, digamos que la imagen que tenía la gente era como la mesa, los elementos, nosotras repitiendo y haciendo este gesto. Como la nombramos como una especie de membrana que finalmente como que nos unía como en un solo ser básicamente. Y ya cuando finalizaba como el ritual,
lo que hacíamos era levantar la chaqueta. La gente ya ahí podía darse cuenta que era una chaqueta de costal que estaba llena de plantas medicinales. Anterior a eso solo se veía un costal ahí. Nadie sabía que era una chaqueta. Y luego ya se colgaba en medio de todas estas otras. Entonces como que ya pasaba a ser como la representación de nuestras reflexiones e intención en esa misma obra. Y eso sí. Siento que se armaba el altar. Ah, bueno, sí. Después de eso, después de, bueno, todo el tiempo decíamos el mantra y en la mesa habían unas figuras en cerámica que hicimos, donde cogimos símbolos del mantra para ponerlos ahí, entonces el río, las piedras, el palo de yuca, todo lo que utilizamos en el mantra, y también habían unas velas, palo santo y todo alrededor del mapa de Colombia, que era como lo que queríamos como también ayudar a sanar a través del ritual, ¿no? Sí, también como activar el ritual con una vela. O sea, como que investigamos mucho cómo, bueno, investigamos mucho cómo funciona lo de los altares. Entonces, pues como que la principalidad del altar es que es un lugar que se activa. No, el altar no funciona porque sí. No es solo dejar cositas ahí, sino que el altar hay que activarlo. Entonces, al principio, creo que el performance también se ha ido construyendo, porque al principio no lo hacíamos así y después fue como, bueno, pongamos una vela y como todas estábamos unidas por la membrana, entonces el movimiento tenía que ser coordinado. Entonces una se pasaba la vela, creo que una la prendía, la otra la volvía a dejar en el centro y ahí como que muy sincronizadas empezaba una hacía una frase, la otra la seguía y así 20 minutos hasta que terminara todas las plantas. Era más o menos eso. Entonces, bueno, como que para completar como esa parte del ritual, se colgaba la chaqueta, se disponían como los objetos alrededor del mapa de Colombia y ya quedaba ahora como el residuo de las hojas, plantas encima de la tela y el mapa y quedaba mucho, era como el olor y el silencio como de ya finalizar el mantra y la gente pues mirando como, ¿y ahora qué? Y ya luego de eso simplemente empezaban a envejecer las plantas, como quedaba el olor y el envejecimiento ya pues de lo que se había hecho de las plantas. Sí, y creo que la membrana, bueno, lo que llamamos membrana es una tela que nos une a las tres y lo quisimos hacer así porque finalmente el ritual lo estábamos haciendo juntas y creímos que esa era la manera de unir cada palabra que estábamos diciendo ya más simbólicamente, como estamos juntas para sanar a Colombia y también nosotras siendo una representación de otras cosas, ¿no? Bueno, Colombia y las chaquetas y todo esto, el ritual. Entonces, por eso la membrana también es parte importante del performance, como que nos une también como la agencia colectiva. Entonces que ahora sí el jean levanta cola, ¿cierto? Sí. O sea, sigue como históricamente. Que además, pues bueno, tiene como que cuando los gringos vienen aquí a gentrificar, entonces siempre toca explicarles como no es Chorro de Quevedo, son drogas, o no es Colombia, es Colombia, y en el caso de ustedes es como no es Colombia, es Colombia, y juegan a partir de ahí no con la tipografía y la pronunciación del nombre solamente, sino que llegan a una prenda que según me estaban contando antes de la entrevista también está relacionada como con toda una iconografía que ustedes han indagado respecto a cómo se deforma la representación de ciertos cuerpos femeninos para cierto tipo de prácticas sexuales y cierto tipo incluso como de movilidad social que se pueda dar a través de ellos. Entonces pues entremos de una ahí a hablar de eso. Con el jean levanta cola pasa un poco lo de las chaquetas y lo que les decía del Estado, porque nosotras leímos un libro de Lipovetsky que se llama El imperio de lo efímero y él habla de cómo el Estado también puede atravesar la estética de las personas en el cotidiano y digamos que el jean levanta cola nace en esta sociedad narco en donde el cuerpo de la mujer tiene que ser voluminoso, está toda esta estética narcotraficante, también un poco cowboy que hay acá en Colombia, también como el ser, pues la voluptuosidad que también habla como de un alcance económico alto y de lujo, ¿no? Entonces el jean levanta cola nace en esa época, entonces...
sale ahí y se pone de moda también, porque también la televisión juega un papel muy importante, lo que le contábamos de las novelas, o sea, ahí empiezan a salir todas esas novelas que empiezan a resaltar esa narcocultura un montón, entonces Intentas no hay paraíso y bueno, todas estas novelas que uno las mira y todas las chicas tienen jeans levantacola, o la mayoría. Y bueno, pues primero nos fuimos ahí, ¿no? Como a lo más global, la narcoestética, pero luego nos dimos cuenta de que si uno va a San Victorino, la mayoría de mujeres trabajadoras o que están por ahí o que pasan por ahí tienen jean levantacola también. Entonces empezamos a investigar y el jean levantacola lo hacen y lo producen aquí en San Victorino y lo exportan a otros países desde San Victorino, o sea, San Victorino es como la meca del jean levantacola. Y es muy importante porque también habla como de la economía colombiana, el jean, pero también leímos un texto súper lindo que hablaba de que las mujeres colombianas, las que pasan ilegalmente la frontera a Estados Unidos, a ellas son las que les llegan los jeans y ellas son las que piden los jeans levantacola. O sea, realmente no queríamos tampoco juzgar al jean, como señalarlo de que es incorrecto o correcto o de que está bien o que está mal, sino que el jean atraviesa un montón de contextos y un montón de vertientes, por eso se llama la travesía del jean levantacola, como que no es bueno ni malo, sino simplemente atraviesa muchísimos contextos de la historia colombiana y por eso es tan importante. Quería interrumpir para la gente que está viendo la bibliografía, ¿qué documentos es? El texto es un artículo de prensa, creo que es de Semana, donde explican de dónde viene el jean y hablan personas de San Victorino y cuentan cómo lo producen y todo eso. O sea, como que igual la investigación que encontramos fue a través de artículos y artículos de periodismo. O sea, todavía no he llegado a tesis de doctorado, ¿cómo se pasó por ahí? No hemos visto algunos textos de narcoestética, pero no se menciona el jean levantacola como principal, pues, sino hablan de la narcoestética en general. Entonces, por eso el jean también como que atraviesa el Estado, atraviesa una cuestión política y no es solo como, pues sí es un poco chistoso, pero también habla un montón de lo que la gente ve como mal gusto, buen gusto, la distinción social, y por eso nos parecía como una prenda que también habla un montón de Colombia y como importante también para resaltar. Y también cada uno en el laboratorio la intervino desde su concepto y desde los talleres que dimos. Entonces, digamos, hay una que es la de Pablo, que lo que hizo fue juntar un jean de hombre y un jean levantacola. Entonces, se ve un montón como la silueta también cambia a partir del género. O sea, si el jean atraviesa un montón de cosas. También, digamos, al principio, lo primero que notábamos también era como el uso de las tipografías para las marcas grandes, digamos, como lo que hicimos en la colcha colombiana, que era como la repetición de la marca, como que eso, como, no sé, Gucci o Balenciaga, como que lo ponen así en todo lado, pero lo primero que surgió fue el jean que dice Giza en la cola. Sí, porque digamos que esa fue la primera aproximación y digamos, también el jean nos retó a nosotras mismas a pensar como qué es lo que nosotras sentimos del jean, ¿no? Como que esa primera idea de yo nunca usaría un jean levantacola, ¿no? Entonces como que al principio, porque no era algo que nosotras usáramos, pero igual era como no, pero no desentrañemos al jean desde esa idea, como de yo nunca o eso es de... Entonces también era como bueno, porque las mujeres que usan el jean son guisas, como que eso es un constructo social. Entonces había violencia de todo lado, desde del porque le gusta, como el que no le gusta. Entonces, pues como que fue esa primera idea de resurgir la palabra guisa como algo que simplemente es y que no tiene que ser peyorativo. Entonces esa fue una primera. Y segundo, también tuvimos como algunas conversaciones con otras amigas o feministas que era como criticar de raíz la idea de por qué esos cuerpos se tienen que moldear de esa forma y para quién son y quién los ve y quién los produce y quién los consume. Entonces también era como que pues como que el cuerpo de la mujer siempre es un territorio en disputa y la silueta está ahí todo el tiempo peleando y cambiando a medida de lo que esté de moda o de la economía incluso. Entonces lo que Vale decía, como que el narcotráfico en su momento era como la abundancia y lo grande,
Entonces, pues también verlo desde esa manera nos daba como un poquito más de perspectiva. Y también ver que para las mujeres que están en el exterior, el jean también significaba una nostalgia, pero también como un reconocimiento y decir como, sí, o sea, estos son nuestras curvas. Así es mi cuerpo y yo no tengo por qué apenarme de eso. Entonces ya vemos mujeres como Sofía Vergara, o Caliuchis con empresas de jean levantacola en el exterior que son súper exitosas y que pues son simplemente es como una silueta más. Entonces pues eso fue lo que también queríamos como proponer del jean un poco. Pasó algo también muy interesante cuando fuimos a México y llevamos esta obra o la travesía del jean levantacola y ya hablando con personas pues mexicanas locales, nos dimos cuenta que allá el jean levantacola es el jean colombiano o las fajas colombianas, como que ya se sabe y hay un estereotipo de la mujer colombiana ya, entonces precisamente como que el estereotipo es la mujer voluptuosa, de pelo negro, largo, que tiene un acentico paisa, esa es como la mujer colombiana, que es que la imagen que tienen ellos como de eso. Entonces para nosotras también, y pues tuvimos una conversación bastante compleja y larga también sobre las intervenciones quirúrgicas, cirugías estéticas, hablamos de cómo a las niñas de 15 años se les regalan las tetas o se les regala el culo, y pues eso es bastante fuerte de pensar y de analizar. Pero sí, digamos que la travesía del jean levantacola nos lleva a diferentes paradigmas de una sola prenda. Yo quisiera pasar a hablar de la colcha colombiana, que ella tiene como sus particularidades y es que tiene lo de la medida de una cama individual, una cama sencilla. Pues no escurre, pero sí tiene como, no sé, como esos bordecitos, como borlitas, y después tiene como muchos jeans que son ensamblados, y después tiene como una capa de estrellas, y después corazones, o sea, porfa explíquemelo, porque además está hecha por capas, ¿no? O sea, es como una pintura de tela guisa sobre tela guisa sobre tela guisa, pero que además tiene el patrón de las marcas que ya su merced nos contó, y pues que nomás es simplemente salir a la calle y ver a la gente como con coso de peluche, Gucci, guiso, pero Gucci, en este caso tal cual, pero sí, porfa, como, ¿cuál fue la configuración de esta iconografía y cómo se hizo por capas? Si lo quieren contar, porque igual me parece que lo último que sería como la almohada es un culo. Son unas nalguitas. Las nalguitas. Bueno, pues eso surge porque cuando estábamos en México, que está enlazado a lo del documental, fue porque eso lo tuvimos que formar ahí mismo, como que con Santiago Laya estábamos haciendo la residencia en su lugar, Gliteriana, y entonces él nos dijo, bueno, trabajemos sobre el jean si las chaquetas no llegan, que eso es otra historia. Pero entonces dijimos, bueno, listo, ¿qué hacemos? Entonces ahí surgió la idea de hacer una experiencia, no como un taller así muy académico ni nada, sino como, bueno, creamos una experiencia, hagamos que el arte sea más inmersivo. Entonces hagamos una pijama para hablar sobre el jean levantacola. Entonces, ¿por qué la pijama? Pues como que era sobre lo cute, la belleza, sí, y siento que todas nuestras obras un poco van hacia eso, como lo cute femenino, un poquito, como que tienen esas terminologías. Entonces hicimos esa pijamada, y entonces, claro, como que las colchas son algo que se repite en las pijamadas, como que muy de las niñas, ¿no? Como, y las estrellitas, y así, pues empecemos a hacer como unos cubreojos y las estrellitas, como cosas muy de miscelánea y papelería, como esa estética. Y los procedimientos también son muy de eso. así es, y todas las hicimos nosotras juntas como una pijamada prácticamente. Y entonces esa pijamada fue muy linda porque pues era la excusa para hablar de lo de la investigación. Entonces ahí llegamos también a un punto muy clave y era que como que desentrañando la silueta del jean, la obsesión de todas estas mujeres que pueden usar el jean o acceder a procedimientos estéticos es como la belleza, ¿no? O sea, como la belleza. Entonces, al final, como que entendíamos, como con tantas conversaciones, que era la belleza puede ser el autocuidado, ¿no? Como que el bienestar o el estar rico con uno mismo, con mi culo grande o mi culo pequeño, bueno, como muchas de esas cosas que se hablaban en la pijama. Entonces, y pues el compartir la comida y el hacer rituales como, digamos, pusimos una olla como con eucalipto, entonces también era como hacernos mascarillas, desmaquillarnos, bueno, como toda esa excusa. Y de ahí por eso creo que surge con esa estética la colcha colombiana.
Pues yo agregaría que la colcha se hizo en la pijamada, pero una pijamada donde mostramos el segundo capítulo del Artista por un Sueño. Y lo que quisimos hacer también con la colcha es como esa cosa de protección, ¿no? Como de cuidado, de protección, como esa manta que te ponen cuando tienes frío, así como para dormir. Y la colcha está hecha con jeans levantacola, entonces no sé, como unos seis, sí. Y lo que hicimos fue coserla entre las tres y en la pijamada la gente la intervino la colcha con ciertas cosas, pues hablamos de la investigación de nuevo el jean, otras reflexiones, porque la primera pijamada la hicimos en México y esta la hicimos en Colombia, entonces había un acercamiento un poco más al jean, como si yo lo usé cuando tenía 13 años, o si mi mamá hace jeans, levanta cola, o como que ya hay un contexto más cercano, entonces la colcha tenía sentido, porque sí es algo que cobija, digamos, a Colombia un poco, como el jean. Y ya después pues le incluimos lo de las marcas y quisimos poner como el culo de almohada, como donde uno recuesta literal la cabeza para descansar, como con esta intención de también de, porque en algún punto del ritual en México lo que queríamos era exorcizar el jean levantacola para quitarle sus prejuicios sociales y volverlo una manta es como desconfigurar la prenda y decir ya no tienes esos prejuicios, ya puedes utilizarlo libremente si quieres o si no está bien, o sea, como también esa reflexión de la travesía del jean, de que no está bien o mal, sino simplemente es una prenda que nos atraviesa. Entonces, ya vamos rodeando la exposición para después llegar a la parte final, que es el mediometraje. Entonces pasamos a, yo las uno, no sé si son dos piezas unidas o no, vendrían a ser como esta mesa de noche que tiene unas instrucciones encima y sobre ella colgada, que vendría a ser como una cadena que tiene unos objetos que son juguetes, que son de plástico, que son representaciones de vehículos de guerra, y en el centro habría como un tocador, altar, mueble pintado de azul cielo, que además tiene objetos en cerámica que está allí, y creo que los elementos, sí, yo creo que por eso los uno. Los elementos en cerámica tienen el mismo procedimiento en ambos objetos. Entonces, si nos quieren hablar de ese, porfa, y sobre todo, si quieren también, como de cómo se activa esa pieza del final, que también para la gente es significativo, porque además tiene que ver con leer, seguir instrucciones, hacer cosas y después recibir como un mensaje, como recompensa, mensaje moraleja, no sé. Bueno, bueno, sí van juntas. Digamos que lo primero que se hizo fue el altar, como lo que decíamos que había, Sería la del fondo. el del fondo, que era activarlo, ¿no? Como que lo principal es activar un altar. Entonces, eso fue, creo que la primera vez que lo hicimos fue para cuando nos presentamos en KB. Ahí dijimos, bueno, hay que hacer las instrucciones, porque pues la gente, o sea, como guiar el proceso. Entonces también, bueno, se hicieron como estas especies de mensajitos y toda esta cuestión, pero en ese momento no estaban esas piezas de cerámica, esas las hicimos para como la morada, para esta. O sea, las piezas de cerámica son para esto. Sí, esta es la primera vez. El altar y las instrucciones. Exacto. Y la cadena, supongo. Exacto, sí. Ha ido variando, pero digamos que era eso, como que la idea del altar. Y bueno, pues se junta con el de la morada, el morador que le pusimos, que es como un tocador, por lo mismo esta idea de la pijamada y las cosas como de mujeres o bueno, sí, como algo como cute, como esa estética. Y pues como que los tocadores también como que a veces son un recuerdo muy fijo de la infancia, si uno tuvo como esos jueguitos, entonces bueno, como que ahí se unió. Y todas las imágenes pues las hicimos una tarde nosotros haciendo cerámica y pues decíamos como bueno, cuáles son los objetos que de un lado pues son como de autocuidado y que se pueden usar como en un momento de como estar con uno mismo, digamos que era un poco eso, ¿cierto? Sí. ¿Quieren hacer como piezas de maquillaje, como cosas de autocuidado, como de limpieza? Sí, sí. Y los altares surgieron en KB, que fue cuando hicimos el primer capítulo en ese espacio, y pues Sergio, que es el dueño de KB, nos propuso un espacio de exposición también ahí. Entonces dijimos, pues, con qué objetos podemos alimentar esto nuevo que hicimos, ¿no? También.
y lo que queríamos hacer era una especie de cuarto. Ya luego se convierte en una morada, pero al principio era como un cuarto donde hay intimidad, donde uno mismo hace los rituales, y por eso nace la mesita de noche que tiene como el altar, como esos altares que uno podría tener en el cuarto, en donde pues hay sanación o hay otras cosas como espirituales. Y los mensajes eran eso, como un juego también con el espectador para que pudiera como jugar con la exposición y también entender un poco desde dónde venía el ritual que estábamos haciendo o que hicimos con el performance, ¿no? También esa investigación que hicimos de los altares, un poco eso. Y en la mesa de noche ya desaparece la tela, o sea, como que hay mucha tela, ya es lo último y después llegamos como a lo digital. Y en el caso de la tela de la mesa de noche hay, que yo lo mencionaría, lo tendría, sí, lo mencionaría como un mantel y al fondo, perdón, y abajo como olvidada o descuidada una tela camuflada más delgada que la de las camisas de Tombow. Y el mantel tiene unas texturas particulares, unos colores particulares, unos apliques también que ya no son manuales como los de la colcha colombiana, sino que ya son como adosados. Entonces no sé si allí quisieron hacer una bandera o qué iconografía implica ese uso de la tela en ese altar. Pues como anteriormente veníamos como de esta noción de dormitorio y de espacio como cálido, como que cobija, que cuida, pues decidimos como el complemento de esa pieza, que ya venía con eso anterior, traerla con la tela nuevamente, que también nos habla como un poco de esta estética girly, que es súper brillante y es súper suave y así. Y pues como se refuerza con los elementos ya de la cerámica en cuanto al autocuidado, pues como que se generó esa instalación. Pero la pregunta era, si yo saco la tela que cubre la mesa de noche y la despliego, ¿sería como una bandera? Es decir, ¿cómo sería? ¿Cómo está puesto los colores? No, no, no como tal. No como tal, realmente es más como un juego muy similar al de los jeans, que es una sobreposición de telas, combinación de tela, pero es muy aleatoria, no es... Son más retazos unidos. Sí. Más bien es como la idea de esas carpetas que se ponían como en las mesas, como... Sí, que las abuelitas tenían más así todas tejidas. esa idea. Sí. No, sí, solo eso. Las carpetas de las abuelas. Sí, ah. sí. Digamos, eso me recuerda que en KB una chica que, porque también, claro, el altar, o sea, como que estamos usando palabras muy fuertes, ¿no? Entonces hay gente que no le gusta, como, no, yo que voy a activar un mantra o un altar, como, entonces había una chica que me dijo, no. Y después pues me dijo, bueno, voy a mirar si lo hago. Y al final del evento me dijo, me salió algo genial, o sea, como que juega un poco también como con los límites de las personas, entonces estaba chévere. Entonces ahora sí lo que está detrás de ustedes desde que empezamos, que es una pieza visual, que para mí es como la más importante de la exposición, pero por todo lo que ignoraba de las otras, esta la conozco más. Y ahora lo que veo es que es como un repositorio también de todo lo que pasa acá en la exposición, que es básicamente como una acumulación de anécdotas que les pediría nos comenten hasta donde puedan comentarlo, porque creo que esto va en lo judicial, ¿no? Entonces, o todavía no ha llegado a lo judicial, entonces sí pueden dar nombres. ¿No creen o no quieren? No queremos, se quedó en una hora de... Sí, ya se volvió arte ya. Eso. Y, entonces, es como una serie de anécdotas que podrían terminar o no en lo judicial, que implican el arte igual, vida igual, involucrar mucho más allá de simplemente una actitud hacia lo creativo y como todo, la tranquilidad del sueño, el estrés, la neurosis, los robos, los problemas con los bancos, con los cajeros, etcétera. Y según he venido entendiendo también, el documental se relaciona con esta pieza que fue la que estuvo secuestrada, o sea, estas piezas estuvieron secuestradas. En la aduana, 6 meses. Esta exposición estuvo secuestrada entonces allí, entonces por favor cuenten todo. Entonces por favor empiecen y eso, den los nombres que quieran ya que no van a demandar. Bueno, sí, o sea, dato, como el paquete estuvo creo que 4 o 5 meses en la aduana y un mes más o un mes y medio más en las manos de la curadora. Así fue. En la galería. En la galería o en la universidad, es que ni siquiera supimos bien específicamente porque ella cambiaba mucho la información.
Bueno, yo creo que, o sea, como que el documental nace como de esta idea de, pues la frustración como de moverse como artista. Entonces también es la idea de uno como artista joven, cómo hace para sacar su obra fuera del país. Eso era básicamente como la idea. Pero surgió también pues como de esa rabia y también de que había mucha anécdota y decíamos, ¿qué hacemos con esto? También era chistoso, entonces dijimos, tomémoslo desde la parodia, como que nuestras mismas personalidades lo fueron llevando hacia allá porque obviamente también estaba el comentario serio, pero también era como absurdo, o sea, como y un poco también como dar esta especie de tip a los artistas jóvenes que quieran sacar su obra, como que se pueden encontrar con cierta burocracia que pues es parte del juego. También lo queríamos ver un poco de esa forma. Entonces, me acuerdo que la primera idea que surgió de hacer el documental fue estando igual allá en México, porque Santiago Laya, que fue quien nos ayudó con todo el proceso, él nos dijo mucho como, tienen que hacer este comentario, o sea, tienen que decirlo, tienen que encontrar el tono, pero hagan algo. Nosotros estábamos como un poco todavía en shock, entonces apenas llegamos a Bogotá, empezamos como a, bueno, ¿quién hace el primer capítulo? ¿Cómo hacemos el guión? Bueno, toda esta cuestión. Bueno, para ponerle un poco de contexto a esta hora, esto surge de una convocatoria a la cual pasamos con el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Era una exposición itinerante en Bogotá, México, Grecia y Chipre. Esa era como ¿no? Como la gran exposición. Aquí en Bogotá la exposición estuvo muy bien, bueno, sí salió bien, estuvimos casi un mes con esta obra, el performance, y ya después la obra se iba para México. Antes de eso no nos dijeron, pero llevaron nuestra obra al Museo de Bogotá. Nosotras nos enteramos ya como un día antes, 2 días antes, como tienen que ir a montar al Museo de Bogotá porque la obra está allá. Y nosotros, pero ¿cómo así? Que de la ciudad del Museo de la Ciudad Autoconstruida, ahora la obra está en el Museo de Bogotá y nosotras no sabíamos nada. Efectivamente, corrimos, hicimos el montaje, después tuvimos que llenar los papeles para poder pasarlos a como, bueno, ¿qué documento era ese? No me acuerdo. Era el documento de la aduana, entonces sí. uno tiene que llenar medidas, peso, profundidad, cantidad de horas, materiales, por qué, para dónde, bueno. Con cada pieza de cerámica hicimos eso, Val y yo. Ahí pudimos hacer un taller de creación con respecto a otra chaqueta, bueno, la misma idea, la misma línea. Y ya después de eso, la obra viajaba para México. Ahí es donde queda estancada en la aduana porque los documentos de los otros artistas no habían sido aprobados. Dentro de la exposición habían obras de Grecia, de Chipre, de México y nuestra bogotana y otros artistas bogotanos. Ellos no habían logrado aprobar como el papeleo, nosotras sí. Y ahí ya es donde empieza esta tragedia. Sí, pues eso de la aduana igual fue muy extraño, nunca lo entendimos bien tampoco porque pusimos nuestros datos y nos llegó un correo que decía su paquete está perfecto, o sea, ya pasó todos los filtros de la aduana. Y tampoco recibíamos información de los que estaban organizando la exposición, no nos decían, sí, ya vamos a, sí, no había como, nadie nos decía absolutamente nada, si nosotras no preguntábamos por el chat qué está pasando, nos cobraron, no me acuerdo cuánto nos cobraron como 100 algo cada una, sí, no me acuerdo bien la cantidad, para poder enviar el paquete a México. No sabemos bien si es que ellos no habían gestionado bien sus obras, porque pues eso tampoco es tan fácil. Había gente que tenía cosas más grandes, pues quién sabe, ¿no? Y había obras que tenían seguros. Y habían obras que tenían seguros, sí, pues de pronto era como eso, pero no nos decían nada. O sea, pasaron varios meses y nosotras tuvimos que preguntar, oigan, ¿qué pasó con el paquete? Una de las personas encargadas de la expo, que fue el que nos invitó a Ciudad Autoconstruida, nos dijo, no, qué pena, hay un problema con los paquetes, pero no, eso se va a solucionar lo más pronto posible. Pasaron 6 meses y nada, y pasó la fecha que nos habían dicho que se iba a exponer las piezas. Entonces nosotras entre ese lapso, pues estuvimos pendientes de si comprábamos pasajes, si no comprábamos pasajes. Pues nosotras también decidimos hacer un evento como para recaudar los fondos para irnos juntas,
porque obviamente queríamos viajar las tres. Entonces hicimos un evento, entonces mientras ellos solucionaban, nosotras, bueno, pues vamos haciendo el evento, nuestros amigos nos ayudaron, un amigo que tiene un espacio en San Felipe nos prestó su casa, como que logramos como gestionar, pero aún así había como, sí, como no había, se notaba que no había una gestión desde México. El chico que nos había invitado era de Bogotá, él tampoco podía, o sea, nosotros le preguntábamos a él, pero él era como, pues es que yo no soy el encargado de esa, yo era el encargado de la de Bogotá. Era como que por cada locación había una persona del colectivo como tal encargada de la curaduría, de la gestión, del montaje, de absolutamente todo. Y con la persona que estábamos en México teníamos la peor comunicación porque todo era vía WhatsApp y súper intermitente, entonces no sabíamos nada. Y la persona de aquí a Bogotá era como, estaba viajando. O estaba viajando y nosotros como, bueno, en la hora. Y siento que el problema era eso, como que uno como que es joven y entonces está como, quiero que las instituciones me abran una puerta, ¿no? Entonces también estábamos siempre como, no, seamos amables, hablemos como, hola, no sé qué, y daba pena preguntar, sí, pero nos daba esa vergüenza preguntar y es como, tienen nuestra obra hace meses, pero no podemos exigir nada, y siento que ese es el juego, o sea, todos los artistas jóvenes nos ha pasado con convocatorias, como que siempre está la invitación y luego van cambiando las reglas del juego, y es como que uno dice, sí, es aprender las reglas del juego, sigan el juego, pero los del otro lado no lo hacen, entonces uno se siente constantemente traicionado y por debajeado, y bueno, como que eso era también la idea del documental, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Entonces ya una vez, o sea, porque cancelaron 3 veces, cambiaron 3 veces la fecha. La tercera vez ya habíamos comprado los tiquetes y ya pues ahí es como empieza la narrativa del documental, como la decisión de nosotras ya compramos los tiquetes, entonces no hay vuelta atrás. Vamos a mirar allá cómo, o sea, gestionar, lograr otro lugar y crear otro nuevo taller por si las obras no llegan. Entonces siento que fue una prueba de creatividad constante y de trabajo en equipo porque no íbamos a renunciar al viaje. Entonces también fue como ser gestoras, ser creativas, bueno, serlo todo. Pues quería añadir que al recibir este abandono de las instituciones, uno como artista lo que hace es buscar, gestionar, autogestionarse. Entonces, esta palabra de autogestión yo creo que es súper utilizada en artistas, pues en la mayoría, porque es como, bueno, no me solucionaste, pues yo voy a ver cómo resuelvo. Y pues tuvimos la suerte de podernos contactar con Santiago Laya, que también es un egresado de la SAP y tiene un espacio allá que se llama Gliteriana, y también es autogestionado, o sea, como que lo que obviamente es muy triste lo de las instituciones, pero también siento que hay una nueva visión en el arte y es entre las personas y entre los mismos artistas nos podemos ayudar y no hay problema con eso, ¿no? Como, bueno, entonces no participemos con las instituciones, pero entre nosotros saquemos a flote y creo que esa también fue la lección que nos dejó Santiago al aceptarnos, sin tampoco... Sí, como sin peros ni nada, sino vengan, expongan, miramos qué hacemos, como que también nos ayuda a resolver desde ese sentir, como colectivo les ayuda. Y también hay una parte en el documental que se dice como, bueno, que Santiago dice como el problema también de gente que habla de Latinoamérica sin ser latinoamericano. Y yo siento que eso es un melón re grande, porque no es que no puedan hablar de eso, pero también siento que el problema de la curadora era como que ella trataba de, no sé, de hablar sobre esto de una forma como si ella hiciera parte, pero en el modo en el que nos trataba, no. Y ahí sí ella estaba súper como lejana y ajena a todo el problema y siempre se lo repetíamos como, mira, es que estamos autogestionadas, mira, es que tal. Y no existía ningún tipo de apoyo ni consideración y siento que el lenguaje era muy importante porque ella no hablaba bien en español, pero era latinoamericana, entonces no lo entendía. Es de Grecia, se habla súper cortado. Sí, era un español medio legible, no, o sea, no se le podía entender bien a veces. Quiero agregar a esta parte tan irónica de la situación, es que la exposición se llamaba Displacement y hablaba sobre la migración. O sea, quiero agregarle ese pequeño picante a la historia y es que sí, como es posible que como curadora estés generando una exposición
con preguntas, reflexiones acerca de la migración y nos des este trato o ignores por completo como nuestra realidad como ciudadanas colombianas migrando, o bueno, no migrando, sino viajando a México con un paquete, una hora de, o sea, total desconocimiento de la situación de ella como curadora. Porque también hubo un momento en el que ella nos... bueno, para ingresar a México uno necesita unas cartas de invitación. Eso es obligatorio para cualquier colombiano. Y es muy loco porque de Colombia a México hay mucha restricción. O sea, el migrante colombiano de verdad sufre mucho entrando a México. O sea, es muy difícil. Hemos tenido amigos que de hecho no los dejan entrar para nada, si tengan todos los papeles. O sea, es muy complejo. Y nosotras lo sabíamos y lo entendíamos y sabíamos que teníamos que tener todos los papeles en orden, pero ella aún así, hablando de migración, no le parecía importante. Ella nos dijo, ustedes no necesitan esas cartas para viajar, nosotros tenemos amigos que han viajado y no hay problema, como no hay ningún problema con que ustedes no lleven esas cartas. Y nosotras como que no. Y ni siquiera eso lo resolvió. Nos tocó a nosotras resolver las cartas. Y aparte, y lastimosamente, yo no estuve en esa reunión y aparte le dijo a las chicas como que por favor nos lleváramos nuestras cositas colombianas en el viaje. A chiste, y se rió. A manera de chiste, ay, como por favor no traigan sus cositas colombianas, que es como una acotación constante que hacemos durante el documental, como por favor no traigas tus cositas colombianas. Me gusta como que aparte de la protesta que está como implícita en el documental también aparecen como eso, como personas que asumen su adultez como artistas y también como personas que configuran un campo. O sea, como que las instituciones en el caso de nuestra área profesional son como, siempre están 2 pasos atrás, 1 kilómetro detrás de lo que hacemos, llegan tarde y cuando llegan tarde es un gomelo el que las maneja para hacerlo mal y jugar a que es pobre, que es negro, que es latino o que es multicolor cuando le convenga. Y ahí quería resaltar el hecho de como también hay como un cruce, digamos que ahí precisamente la imagen está, como que el choque generacional entre la gestora manipuladora y las personas que sufren como el constante ejercicio de violencia, además como a múltiples niveles, está muy marcado por lo generacional y bueno, también por lo étnico y por ese racismo como que opera ahí también. Y en algún punto, pues digamos ya cuando la gente vea el documental va a notar como que hay un lapsus de ¡ay! Se me salió el nombre de ella, pero se evita permanentemente mencionar a la persona y quería preguntarles en términos de lo generacional, ¿por qué no le pone el nombre a la persona? O sea, me llama mucho la atención como que causa tanto daño, genera un daño tan constante en el sentido como de, pues 6 meses de sufrimiento teniendo una hora perdida, eso es una mierda y son más de 6 meses. Entonces, ¿por qué después de ese procedimiento como de violencia permanente casi estructural no se le da nombre a la persona? Porque no se le caricaturizó más respecto a tener otro tipo de denominación, siempre queda como una suspensión ahí respecto a la curadora. Bueno, que además es la única voz verdadera en el sentido Eso del iba a audio decir. de... Eso iba a decir, o sea, en el documental, como que obviamente hay como una caricaturización de todos los personajes, o sea, nosotras mismas nos burlamos de nosotras mismas. Los audios que ponemos de ella son reales, o sea, es su voz, no está como jugada ni nada, o sea, es su voz. Entonces también lo que la gente empieza es como también a reaccionar a la falta de respeto, porque tiene unas frases súper icónicas. Es como en un momento nos dice 300 pesos mexicanos, no son nada, o sí, como ya niñas, no sé qué, cuando sean grandes lo van a entender. O sea, tiene unos momentos, porque hay un momento en que yo le mando una nota ya al final y bueno, me enojo y entonces como que hay mucha, pelea generacional. La razón, yo siento que, a ver, cuando empezamos con esto, todavía existía como una suspicacia con lo que podía pasar con como los organizadores. De mi parte, yo creo que queríamos dejar la curadora como un personaje universal que le puede pasar a muchas otras personas. O sea, es como que todos han tenido su curador o su curadora. Sí, en la vida. Sí, y pues sí, en un momento dijimos Sofía, pues, que es su nombre, pero también generacionalmente siento que está tanto la distancia que también pensamos en un momento, ella no lo va a ver, que no sabemos, la verdad, no sabemos.
Sí, también pues como se ve en el documental, nosotras hacemos burla, mofa, dramatizamos un montón también algunas cosas. Y creo que el no nombrarla o algo así era como muy documental, como el alias del villano, pues. Pero pues era también como un poco por el formato del que decidimos llamarla la curadora, y también eso, como todos hemos tenido la curadora como siendo artistas. Las imágenes de ella en inteligencia artificial, ella no es así. Ah, sí, Refinada. Igual quiero recordarnos que sí se publicó un texto precisamente con reemplazo, en donde sí se menciona claramente su nombre, la exposición, o sea, ya como más, de una manera más formal, como una denuncia mucho más evidente, ¿no? Como esta fue la situación. Esto ya al ser como de pronto más una propuesta artística, pues se tornó en todo este contexto más irónico, más chistoso, de autoburla. También hay algo como muy interesante, y es que mientras nosotros, digamos, nosotros hicimos el primer capítulo, lo editamos. Luego, cuando estaba en ese proceso del segundo, hay una persona que aparece que es un amigo mío que se llama Adrián, es mexicano, él también trabaja pues en el medio del arte, o sea, se graduó de eso. Y, o sea, imagínate, hasta 6 meses después, editando el segundo capítulo, pudimos saber cómo fue como la versión de él al recoger el paquete. O sea, había todavía no estaba la historia completa en nuestras mentes, como que no habíamos terminado de entender. Y cuando él dice, o sea, es que él dice como, ¿quién la conoce? O sea, yo pregunté, ella no es gestora cultural, ella no es curadora. Y eso fue como, boom, o sea, como que siento que ahí se resuelve mucho de nuestras propias preguntas que se hacen en el documental. Como que sucede que yo creo que ella es profesora de historia de arte en una universidad en San Luis, pero ella no sabe de gestión, y por eso fue. Siento que fue como su idea de querer hacer esto y de displacement y todo, pero le faltaba como ese saber. Entonces, por eso toda la gestión se le cayó en México, y como que Adrián lo dijera como, curadora de qué, como que eso fue como el plot twist. Eso fue lo que pasó. Mientras lo estábamos haciendo. Mientras lo hacían. Igual no se cayó del todo porque la exposición finalmente sucedió en enero y supimos que nos reemplazaron con otros artistas colombianos. Ah, bueno, eso era algo que ya nos recalcaba mucho, porque yo le escribí, le dije, ya no vamos a estar en la exposición, que gestionáramos lo de que nos devolviera los objetos, bla, bla, bla. Y ella nos dijo, bueno, igual podemos buscar un reemplazo muy fácil. O sea, como que nos recalcó que éramos hiper reemplazables, como igual sin ustedes vamos a hacer la exposición. Y siento que también nos quedamos un poco solas en ese proceso, porque ningún otro artista de los que participó en Bogotá se salió o le peleó, o no tenemos conocimiento de eso, pero creemos que no. Todos fueron muy complacientes también con los tiempos de ella y la idea de ella, entonces pues también fue como una protesta solo de nosotras a la final. Del colectivo. ¿Alguien quiere preguntar antes de terminar? Como una inquietud, ni siquiera sé si he formulado la pregunta realmente, pero como el asunto del humor, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes, ¿no? Digamos, yo recuerdo que en la inauguración yo vine y había mucha gente y eso estuvo muy bien, ¿no? Como fue sorprendente, como muy activo, ¿no? Y esta capacidad de convocatoria. Y yo no estoy como cerca realmente a la gente joven hace mucho tiempo, de las menos, pero sentí que era como una especie de mucha gente disfrazada, fue mi primera impresión. Digamos, no me quedé ni 5 minutos en la inauguración, me fui muy rápido, pero siento como la misma sensación en la exposición, ¿saben? Como si fuera todo muy, como una especie de, como falseamiento, obviamente ese es su tema, ¿no? Como, digamos, y el humor se conecta con eso, ¿no? El humor en tanto una conexión con la comedia, con el reality literalmente, ¿no? Hay como un falseamiento de todo, ¿no? Como hay de hecho como un atravesamiento como a la realidad en la forma de operar, ¿no? Por ejemplo, ustedes frente a una comunidad lo que hacen es un taller, frente a un espacio hacen un performance, ¿no?
frente a la calle, o sea, para vivir la calle hacen es como un taller de carteles, ¿no? Hay como una cosa atravesada siempre, ¿no? Entre la realidad, entonces se me hace interesante, ¿no? Como ese territorio indefinido entre lo real y lo que no lo es, ¿no? También, por ejemplo, pienso en estas chaquetas, ¿no? Que son como, pues, por ejemplo, a mi tío lo mató la guerrilla y él era policía. A mí lo que me recordó esto fue literalmente su uniforme ensangrentado, ¿no? Entonces lo que pensé, pues uno como artista súper abusivo, siempre metiéndose en la realidad de todo el mundo, lo que pensé es que para alguien que vivió y portó realmente estos uniformes, esto debe ser un mal chiste, ¿no? Entonces me inquieta eso, como el asunto de lo fingido, ¿no? De lo real, de lo ficticio del reality, ¿no? Quisiera saber cómo ustedes lo manejan o cómo es su acercamiento como a ese asunto del humor, ¿no? El chiste. No, pues gracias por hacernos la observación de las chaquetas, ¿sabes? Porque nosotras siempre hemos querido llevar los talleres un poco no tan centralizados en nuestro contexto, porque nos interesa saber justo esas reflexiones, o sea, qué pasa cuando uno lleva una chaqueta así a otro espacio, ¿no? Siempre hemos querido como tener ese acercamiento y también nos gustaría ver cómo esas personas intervendrían en una chaqueta, digamos, porque pues obviamente estas chaquetas están desde el contexto de la violencia en el paro nacional, un poco más hacia la juventud, hacia nosotras como jóvenes, enfrentándonos a un paro que también mató a muchas personas y pues obviamente nos atravesó un poco. Y creo que el humor en el documental lo quisimos hacer un poco para que fuera más asequible como ese contenido, como que la gente se quedara viéndolo, le llamara la atención, fuera llamativo, porque si fuera un documental de nosotras hablando largo, pues de pronto la gente no iba a prestar atención al mensaje y creo que el humor es una manera muy fácil de llegar. Pues lo único que tiene humor en realidad para mí es el documental, o sea, el resto de cosas siento que sí están muy pensadas desde la violencia, el Estado colombiano, pero sí creo que desde ahí tomamos el humor como también para llamar la atención y porque nosotras mismas nos queríamos burlar de nuestra misma situación, como artistas, como todo eso que pasamos, lo que decía Ale, cada una tiene una personalidad que a la final marcó algo de humor sin querer, como recolectando las anécdotas, cada una tenía una personalidad muy marcada que hacía que la situación pudiera llevarse al humorístico. Bueno, como unos procesos alternos al proceso creativo, durante esta trayectoria sí hemos tenido como espacios en los que hemos querido llevar como estas ideas a otras comunidades. Un ejemplo de ello fue un asentamiento en la localidad de Ciudad Bolívar. Tuvimos como unos primeros acercamientos, no fueron tan fructíferos por cuestiones de gestión, seguridad y demás. Porque pues habían personas desmovilizadas, habían personas en estados de vulnerabilidad bastante delicados, niños también. Y también tuvimos un intento de acercamiento, pues un acercamiento con la Casa de la Paz, el colectivo de tejedoras y tejedores que hay allí, pero pues tampoco fue fructífero por cuestiones de gestión. La pregunta siempre ha estado como paralela al proceso creativo porque pues sabemos que es un tema bastante conflictivo, es un tema muy sensible, pero sin embargo como que este primer acercamiento fue desde una experiencia y perspectiva artística. Hemos querido llevarlo a otros sectores donde la realidad pues nos pueda agregar o aportar o nutrir desde desde la vivencialidad, ¿no? Como desde lo más aterrizado, lo más real. Sí, estoy de acuerdo y creo que pues como lo que tú mencionas al final, creo que sí los artistas sí somos abusivos jugando con la realidad porque pues como que el arte permite eso, ¿no? Como crear mundos imaginarios, destruir lo que ya está, atravesarlo con lo que uno vive, o sea, reconstruir como que la realidad es algo pues como muy en disputa la verdad, pero... Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Deme el cable. Y pues nada, queda pendiente entonces dentro de 8 días
a un performance y pues ver a ver cómo más podemos continuar alargando la exposición. Pues nada, muchísimas gracias por la charla, de ustedes por haber venido.